¿Quieres conocer las últimas tendencias en ciberseguridad? ¿Te interesa saber sobre implementación de seguridad bajo costo, ataques a cadenas de suministro y muchas cosas más? Somos los CSA, embajadores de ElevenPatch, encargados de difundir el mejor contenido de ciberseguridad por todo el mundo. Por ello, te contamos desde nuestra experiencia lo más relevante en el mercado de la seguridad digital. Bienvenido a ElevenPatch Radio. Descubre nuestros podcasts, las claves que te ayudarán a ser todo un experto y estar al tanto del panorama actual en materia de ciberseguridad. Yo soy Deepak Daswani, CSA en España, Santa Cruz de Tenerife, para ElevenPatch, y te acompañaré en este programa de hoy. Quédate con nosotros. En el programa de hoy vamos a hablar un poco de qué es lo que las empresas deben de hacer o pueden hacer tras la realización de una auditoría de seguridad, ¿no? Un análisis de seguridad, una auditoría de seguridad, y no hablamos de una auditoría de seguridad desde el punto de vista de compliance, que también, sino sobre todo una auditoría de seguridad desde el punto de vista de lo que se conoce como hacking ético o pen testing. Básicamente las empresas están acostumbradas cada vez más, afortunadamente, a realizar este tipo de pruebas. Hasta hace unos años eran muy pocas las empresas que se planteaban este tipo de auditorías. Con el paso del tiempo algunas se han visto obligadas, otras se han dado cuenta de que es una buena forma de conocer cuál es el estado real de la seguridad de una organización, tanto desde el punto de vista externo como de interno, ¿no? Una auditoría de seguridad en este sentido, un grupo de hackers y de pen testers lo que hacen es poner a prueba la resiliencia de los sistemas de información de la organización, buscar todas las vulnerabilidades y además, ahora hablaremos un poco del valor que este trabajo tiene. Lo que las empresas se plantean es cómo, lo que vamos a plantear un poco aquí es cómo hay que hacer esto, cuáles son los enfoques para realizar este tipo de auditoría y qué es lo que vamos a hacer después, ¿no? ¿Qué es lo que toca después de tener los resultados de una auditoría de seguridad, un hacking ético? Generar un plan de acción con responsabilidades, qué vulnerabilidad soluciono primero, implemento controles compensatorios, necesito invertir en formación, infraestructura, soluciones de seguridad, cuál es el camino a seguir, ¿no? Y evidentemente contestar a esta pregunta desde el punto de vista, de un punto de vista genérico, es un poco complejo porque ni todas las organizaciones son iguales, ni los sistemas de información que utilizan son iguales, ni la tecnología, ni la infraestructura, ni sus servicios críticos, ni nada, ¿no? Entonces, a partir de aquí, evidentemente, incluso una auditoría de seguridad una auditoría de seguridad sobre su sistema, sobre la topología, la infraestructura y los sistemas de información de una organización, si la contratamos a 3 proveedores distintos, por ejemplo, un hacking ético, un pentesting, probablemente dé 3 resultados diferentes. Así de curioso es esto, ¿no? Porque al final se trata de una auditoría de seguridad donde, dependiendo del tipo de solución, es verdad que gran parte del trabajo puede ser realizado mediante herramientas que automaticen la tarea, pero siempre es necesario tener los skills de un profesional de ciberseguridad dedicado a esto, de un hacker, de un pentester que sea capaz de tanto descartar falsos positivos que puedan dar las herramientas como de ver si verdaderamente esa vulnerabilidad que es determinada como crítica o como posible vulnerabilidad crítica es en sí misma de verdad una vulnerabilidad crítica que pueda ser explotada y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Generalmente, de hecho, es curioso porque estas auditorías de seguridad, estos pentesting o estos ethical hacking, desde el punto de vista de quien los realiza y tanto de quien los recibe, ¿no? Yo que, por ejemplo, me he dedicado mucho a hacer estas auditorías de seguridad, al final cuando tú vas a hacer esto, quieres encontrar todo lo que haya a tu alcance. Hay diferentes aproximaciones, diferentes enfoques, dependiendo también de si lo que se busca es encontrar un solo camino, por ejemplo, una auditoría interna para vulnerar los sistemas de la organización y ver hasta dónde se puede llegar. Pero tú quieres encontrar todas las vulnerabilidades que haya, primero porque para acreditar la profesionalidad del trabajo que estás haciendo como auditor o como pentester, y en el otro lado, la organización lo que necesita es que su proveedor de servicios, sea quien sea, el equipo que está auditando, haciendo esas pruebas de intrusión, ese pentesting, ese ethical hacking sobre la organización, sobre los sistemas de la organización, encuentre todo lo posible para poder saber realmente a lo que se expone desde el punto de vista externo o interno, ¿no? Y en este sentido se habla mucho a día de hoy de cómo dependiendo también de cómo sea la organización, de los sistemas que tenga, del ritmo de evolución de su estructura, de su infraestructura tecnológica, de los servicios que presta, si están basados en Internet, si la arquitectura, topología de red
la infraestructura y los servicios simplemente dan soporte a los trabajadores de la organización y realmente no evolucionan de cada 3 meses o cada 6 meses, lo que nos encontramos es parecido. Sí que es posible realizar varias auditorías de seguridad al año, pero como las cosas cambian constantemente, a día de hoy uno de los enfoques que se maneja es el del pentesting persistente, ¿no? El de no hacer una auditoría de seguridad aislada, un hacking ético, sino en un enfoque de pentesting persistente, ¿no? Y en eso se basa, por ejemplo, unas soluciones que tenemos en el Patch, que es FAST, que se dedica precisamente a poner a prueba los sistemas de autorganización de manera continua, ¿no? Para detectar cualquier anomalía que pueda existir, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, como decíamos, no existe, para contestar a esta pregunta que nos hacemos en este podcast, una respuesta concreta, ¿no? Definitiva, o tipo para qué es lo que hay que hacer, porque dependerá mucho de lo que los auditores, lo que los hackers se encuentren en los sistemas de la organización. Generalmente, en esa auditoría ya te va a venir un informe, tanto un resumen ejecutivo de todo lo detectado, como un informe técnico detallado con las vulnerabilidades por orden de criticidad. Evidentemente, uno puede pensar que lo más importante es resolver las vulnerabilidades más críticas en primer lugar. De hecho, generalmente, cuando se contrata una auditoría de seguridad en este sentido, cuando tú ofreces este tipo de servicios, pues una de las cosas que hacemos es, si detectamos, esto se suele meter en las cláusulas del contrato, si se detecta una vulnerabilidad muy crítica que afecte, que ponga en riesgo los sistemas de la organización mientras se están haciendo las pruebas, lo normal es, incluso antes de terminar, avisar a los responsables de la organización para ayudarles a corregir ese fallo lo más rápido posible, ¿no? Porque al final de eso es lo que se trata, ¿no? Y bueno, aquí lo que hay que hacer es que generalmente partir con la hoja de ruta. La hoja de ruta debe ser ese informe de auditoría de seguridad que te va a ayudar a determinar qué es lo que hay que hacer después. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer después? Pues por ponernos un ejemplo. Todo depende también mucho de si realmente esas vulnerabilidades que se encuentran son explotables o no. ¿Qué será una vulnerabilidad crítica? Aquella que afecte a la confidencialidad, integridad y disponibilidad del negocio, ¿no? De los sistemas informativos, y que además pueda ser explotada, por ejemplo, de manera remota por un atacante externo y sin conocimiento, sin necesidad de autenticación o acceso a los sistemas. Bueno, pues eso es una vulnerabilidad crítica, y ahí sí que se deberían aplicar todos los recursos suficientes y disponibles para poder cubrir eso, ¿no? Básicamente es algo muy, muy sencillo, ¿no? Partir de esa hoja de ruta, partir de ese informe detallado para ver en concreto qué vulnerabilidades son las que se han determinado como críticas, y sobre todo si son explotables desde el exterior, ¿no? Pues, por ejemplo, yo en muchas auditorías de seguridad que me ha tocado hacer, he visto, por ejemplo, que a lo mejor los sistemas de organización están relativamente no existen grandes vulnerabilidades, por ejemplo, que puedan ser explotadas desde el exterior. Por ejemplo, en una organización hay un equipo vamos a poner en el año 2019, que sigue siendo vulnerable, por ejemplo, al exploit famoso de Eternal Blue y Overpulsar, que lleva en lugar de ataque WannaCry, ¿no? Que son muy fáciles de explotar. Entonces, cualquier persona que tenga acceso a la red interna y un poco de conocimientos podría, y además en este caso en concreto, por ejemplo, una auditoría, el ordenador del CEO era el que era vulnerable a este exploit, y a partir de aquí, un atacante podría obtener acceso a una de las máquinas, ir pivotando y tener el control total de la red. Pero luego, en un recurso compartido de la organización, a lo mejor hay credenciales que te pueden servir para acceder sin que nadie lo sepa al controlador de dominio, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, si accedes al controlador de dominio, pues llegar al RDP, llegar por el RDP, abrir una sesión de RDP contra el controlador de dominio y encontrarte que en el navegador incluso están las contraseñas, el acceso, por ejemplo, al router y al firewall. Y a partir, es un ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo de una auditoría de seguridad concreta sobre una pyme. Bueno, en este sentido, pues una vez que se elabora ese informe y que se establece ese tipo de cosas, son sencillas de corregir, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de generar ese plan de acción con responsabilidades, implicar a los responsables y asegurar de que hay algunas cosas que en algunos casos, dependiendo, por ejemplo, actualizar una máquina, si es una máquina que da un servicio
y es un servicio crítico y hay que probar previamente el parche en un entorno controlado, pues evidentemente esto puede generar un mayor impacto y es más complicado de realizar, y hay una ventana de tiempo en la cual esto se debe decidir, y esas son las decisiones que se deben de tomar desde todo lo que aquello que se constituye como el gobierno IT, ¿no? Esto es algo que forma parte del gobierno de la seguridad. De hecho hay un montón, está el marco de ciberseguridad en NIST, hay un montón de metodologías de análisis de riesgos, y en todas ellas se establece un poco los pasos a seguir, las políticas, las directrices, cómo actuar y los controles a implementar para mantener la ciberseguridad de la organización. Y en este sentido, el realizar una auditoría de seguridad como la que estamos hablando, realmente es uno de esos mecanismos, uno de esos pasos, unas medidas que hay que tomar y que va alineada con el resto, ¿no? Pero en concreto, al final, como decimos, es básicamente un poco apoyarse en ese resultado de ese informe para priorizar cuáles son las vulnerabilidades a corregir, que deberían ser las más críticas, siempre y cuando sean explotables. Y ahí es donde llega el momento de hacer lo que se llama un poco de gestión de vulnerabilidades y ver un poco, ¿no? En qué nivel, dependiendo del resultado de ese informe que hayamos tenido, qué es lo que se puede explotar, qué es lo que no, qué es lo más crítico y cuántos recursos, tiempo y esfuerzo nos va a suponer hacer este tipo de cosas, ¿no? Básicamente es un poco el trabajo que tiene el CISO, el llegar al equilibrio, ¿no?, entre los recursos y el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar, ¿no? El nivel de riesgo aceptable que se llama. Eso, bueno, como decimos, es algo que tiene que depender muy mucho del resultado de esa auditoría de seguridad, de cómo están los sistemas, y que evidentemente la experiencia, el apoyo de tus proveedores, los profesionales que sean especializados en este sentido, y el conocimiento que puedas tener te puede ir dando como para cómo hacer frente a este tipo de problemas y resolverlos de una manera exitosa, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado este podcast y os animo a seguir estando al tanto de los podcasts que vamos haciendo desde Eleven Patch. Un saludo y hasta la próxima.